Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar en esta mesa. Soy la última charla. Nos estamos quedando sin tiempo, con lo cual voy a ir un poquito más rápido de lo que ya tenía pensado ir. Os voy a presentar el estudio piloto de vigilancia de consumo de antibióticos de hospitales que se realizó un pilotaje desde Europa, se nos solicitó y participamos ocho hospitales en España. Bueno, me presento, soy Leonor, para aquellos que no me conozcáis, soy adjunta del Hospital Universitario Son Espases y representante de la SEF en el equipo del PRAN. Bueno, aunque resulta paradójico, voy a empezar dando las gracias. Gracias a todos por estar aquí, porque la verdad es que no nos esperábamos que acudierais tanto, bueno, que tuviéramos tanto aforo. Gracias a mis compañeros, Antonio, Eduardo y Santi, y al grupo coordinador del PRAN, porque la verdad es que he aprendido mucho, estoy aprendiendo mucho, estoy muy contenta y que, bueno, aparte de ser grandes profesionales, son mejores personas aún. Y especialmente al grupo AFINF de la SEF, me escucho muy alta, ¿no? Al grupo AFINF de la SEF y muy especialmente a estos compañeros que los podéis ver todos aquí listados, que son los participantes en el estudio. Quiero decir, agradezco enormemente a todos. Quiero decir, yo soy la que está dando la cara hoy en esta sesión, pero gracias a ellos esta sesión tampoco, ni el proyecto ni la sesión se hubieran realizado, con lo cual creo que a cada uno lo que le corresponde. Muchas gracias a todos. Estos son los hospitales participantes en el estudio. Los datos que voy a ir presentando en las diapositivas los voy a capar, quiero decir, no voy a decir a qué hospital pertenece en cada dato, porque lo he hecho por privacidad para cada uno de ellos, porque no me parecía ético. Quiero decir, son sus datos, a nivel de Europa se va a dar como España, quiero decir, tampoco hacía falta saber quién lleva más DDDs y quién lleva menos, con lo cual empezamos. Pues nada, empezamos que, como bien han comentado nuestros compañeros, en España todos sabemos que parece ser que el uso de antibióticos es bastante elevado respecto a otros países. Incluso, bueno, tenemos datos que en un informe que podéis ver en este link del 2011-2012 se hizo un día el corte de una prevalencia de uso de antibióticos en los hospitales. Participaron muchísimos hospitales en toda Europa y, como podéis ver, España, pues más del 45% de los pacientes ingresados se encontraban bajo tratamiento antibiótico. Quiero decir, como bien ha dicho Santi, o Eduardo, perdona, estamos ahí con Grecia y Rumanía, cerca de Italia, quiero decir, debe ser algo del sur de Europa, ¿no? Además, la media, como hemos visto, el 45% de los ingresados españoles tenían al menos un tratamiento antibiótico. La media en Europa de todos los datos expuso que en Europa realmente la prevalencia de tratamiento antibiótico sería del 35%, con lo cual estamos más elevados que en Europa, como podéis ver, ya nos lo imaginábamos, y que al menos el 29% de estos pacientes llevaban al menos, a nivel europeo, no de España, llevaban al menos 2 antibióticos. ¿Qué tenemos? Sobre los datos globales de consumo de antibióticos, como muy bien ha dicho Eduardo en su presentación, a nivel comunitario hay muchísima información. España está participando, España reporta sus datos anualmente. Probablemente es debido a que tienen como una red más fácil de reportar estos datos, gracias a receta electrónica, gracias a los datos de facturación. Y es más fácil el reporte de estos datos y la comparación con los diferentes países. ¿Qué pasa a nivel hospitalario? Pues a nivel hospitalario tenemos la información completamente disgregada. Cada hospital tiene su sistema de prescripción, su sistema de gestión y cada uno, pues, a lo mejor probablemente para sus comisiones de infecciones realiza un análisis individual en cada centro, como mucho a nivel de comunidad, con lo cual tenemos datos, hay sitios que tienen datos, hay sitios que no tienen datos y realmente nosotros a nivel europeo hoy por hoy no estamos reportando datos de consumos de antibióticos a nivel de hospital. Este es el último resumen publicado en noviembre del 2015 de la ESAC-CDC sobre el consumo hospitalario a nivel de los datos de los países participantes. El indicador utilizado fue el DDD de 1000 habitantes día, que personalmente no creo que sea el más adecuado,
pero bueno, es el que se utiliza en estos momentos. Y bueno, aquel que esté buscando España, no lo busquéis, no estamos. Quiero decir, hay varios países, pero España, pues como he comentado, no participa en los últimos años, no está participando en la expresión de datos. Os he marcado la media europea, veis que hay países por encima, hay países por debajo. Y bueno, estos realmente no dejan de ser indicadores de consumo, es decir, no estamos valorando la adecuación, si están bien, están mal, son inadecuados o son adecuados. Quiero decir, estos son consumos puros y duros. A nivel de este mismo resumen, que aquellos que estéis interesados, creo que os había dejado el link anteriormente, y si no, ponéis en el Google resumen tal y aparece. En este mismo resumen, cada año aparece como el desglose de los diferentes años anteriores y se hace la media europea y se ve que en el último informe, pues veis que la media europea, que está marcada en rojo, ha aumentado el consumo de antibióticos a nivel europeo de manera significativa, con lo cual algo está sucediendo. Especialmente también hacen hincapié en dos gráficas, que solo os he puesto una, ¿vale? Especialmente están viendo que está aumentando drásticamente, significativamente el consumo en Europa de carbapenems y polimixinas. Es decir, esto nos hace pensar que probablemente, si consideramos que son tratamientos adecuados, estemos frente a infecciones de bacterias más multiresistentes porque estamos yendo ya a los antibióticos los que utilizamos, ¿no? Todos conocemos a los carbapenems y todos conocemos a la colistina, quiero decir, y están aumentando significativamente en el último reporte de los últimos años en lo que es en Europa. Esta diapositiva, que le agradezco a Eduardo y a Antonio que me la pasaran, también para enlazar un poquito con mi sesión y que la he presentado también, creo que Eduardo en la suya, es la transformación de los datos de España, ¿vale? A raíz de los datos de ventas de un sistema que se llama IMS, y que engloba 148 hospitales públicos y privados, y ellos mismos realizaron lo que es la transformación, ¿vale?, de ese indicador de DH por 1000 habitantes por día en España, así a grosso modo, para ver más o menos en qué sitio nos encontraríamos en la última publicación, ¿no? Si os acordáis, vuelvo para atrás, Europa tenía una media de 2. España estamos en una 2,31, con lo cual estamos por encima, ¿no? ¿Y qué hay? No es que estemos aquí diciendo que no hay programas, ni hay vigilancia de los consumos. Sí que los hay. A la vista está de que aquí os he dejado los organismos internacionales y nacionales que tienen sus propios programas, Estados Unidos, Europa, cada país tiene el suyo, y en España, como podéis ver, Andalucía pues cuenta con el Pirasoa, Cataluña cuenta con una red muy estandarizada que es el VINCAT, que participan, creo que en la última 59 o 60 hospitales catalanes, quiero decir. Y España, a raíz de la SEF, durante muchos años ha tenido un programa de consumo de antibióticos que se ha quedado un poquito obsoleto, que la verdad es que era muy engorroso porque había que meter los datos uno a uno y bueno, os adelantaré a final de la sesión que hemos mejorado esta aplicación con el fin de que todos nos animemos un poquito más a reportar los datos. Y bueno, llegados a este punto, este es el resumen del proyecto piloto que nos mandó, la ESAC CDC se la mandó a la agencia, y la agencia contactó conmigo para pedirme, como eran datos de consumos de hospitales, contactó con la SEF para decir, oye, ¿crees que podemos participar en este proyecto? ¿Crees que al menos 5 hospitales en España se avecinarán a participar en este proyecto? Y yo dije, yo creo que sí. Voy a lanzar la propuesta a los compañeros, al menos al grupo AFIMP, que sé que es gente que está trabajando en ello, y a ver cuántos se avecinan. Finalmente, como habéis visto en la segunda diapositiva, hubo 8 hospitales y que se lo agradezco mucho porque aunque ponga enero del 2016, el borrador llegó sobre marzo, luego hemos tenido muchas cosas que perfilar y el tiempo, tuvimos que reportar los datos en pleno verano, el tiempo se nos echó encima porque tampoco nos daban respuesta a muchas preguntas que teníamos no era tan fácil.
El objetivo de este proyecto realmente ha sido realizar una estandarización de los datos de consumo de los antibióticos a nivel hospitalario. Ha sido como un proyecto piloto, no solo ha participado España, lógicamente, han participado otros países de Europa y han querido pues eso, estandarizar los indicadores de consumo para poder, para poder comparar realmente entre los diferentes países. Quiero decir, aunque cada uno saque sus propios indicadores, tenemos que tener todos los mismos indicadores, con los mismos criterios de inclusión, los mismos criterios de exclusión, porque es que si no, no nos podemos comparar, ¿vale? También la intención es realizar que esto sea un estímulo para el desarrollo de una vigilancia continua, que con el consumo de antibióticos podamos también enlazar o justificar pequeños brotes epidemiológicos entre los diferentes hospitales o justificar también decir, la bajada, la subida en función de lo que estemos, del año, si ha habido más brotes y sobre todo intentar justificarlo y vincularlo con los mapas de resistencia microbiológica, ¿vale? Os voy a resumir muy rápidamente para que tengáis una idea de lo que tuvimos que hacer. El primer paso fue nivelarnos. Cada hospital, los 8 hospitales que participamos, tuvimos que nivelar en función de nuestras características, no de nuestras camas, en función de las características de las plantas, si teníamos UCI pediátrica, si teníamos trasplantes, hematología, bla, 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 bla. Quiero decir, y veis que se linkaron como en 4 niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y el nivel 4, que era como los hospitales especializados, ¿vale? A nivel, aquellos que muchos de vosotros seguramente habréis sacado consumos, también se nos informó de que debíamos extraer de estos consumos los sociosanitarios y todas aquellas plantas que no generan estancias, como hospital de día, diálisis, gabinetes, urgencias, quiero decir, todo aquello que supuestamente no generaba estancia, porque va a ser el denominador de uno de los indicadores, deberían excluirse del tema de los consumos. Se nos solicitó que diéramos los consumos de los adultos de adultos y pediatría. Ahí tuvimos una pregunta que no nos contestaron y al final pues lo dejamos, tuvimos que reportar. Es decir, datos de adultos más o menos, salvo insuficiencias renales o insuficiencias hepáticas, todos sabemos que muchos de las presentaciones comerciales se adecuan realmente a la pauta habitual. Es decir, pues un vial de amoxiclavulánico endovenoso 1 gramo, pues cada 8 horas pues son 3, quiero decir, salvo que tenga algún tipo de tal. ¿Qué pasa con los pediátricos? Los pediátricos, claro, los datos de consumo, que al final fuimos los que decidimos, que está en la diapositiva siguiente, no es lo mismo para pediatría. Para pediatría a lo mejor serían los datos de prescripción los más adecuados, porque si en una UCI neonatal o una UCI pediátrica están usando 100 miligramos cada 12 de vancomicina, yo no sé en vuestros hospitales, pero en el mío se dispensa un vial de 500 miligramos cada 12 horas. Y que si dispense un vial de 500 no significa que al niño le estén poniendo 500. Es decir, se pone... Bueno, voy a ir más rapidito. Al final, lo que os comentaba, tuvimos ese problema con los pediátricos, pero al final tuvimos que reportar datos completos porque era lo que nos solicitaban. Decidimos entre todos, porque nos daban la opción de poner los datos de dispensación, de prescripción, etcétera, para ponernos todos de acuerdo, porque había hospitales más pequeñitos y que tenían más dificultad de extracción de datos, dijimos que los datos que íbamos a exponer serían los de consumos de antibióticos o datos de dispensación. Otro hándicap que tuvimos fue que nos decían que los consumos que teníamos que reportar eran las cajas, consumos por cajas, es decir, nosotros no dábamos cajas, no sé, en los hospitales yo creo que todos estamos que no damos cajas, damos unidades, quiero decir, tú mandas los viales, mandas 3 viales al día para cada 8 horas. Yo no mando una caja de vancomicina de 100 unidades a la planta y me desentiendo. Y eso fue uno de los hándicaps que tuvimos, que al final aceptaron nuestra propuesta y nos dejaron mandarlos como dosis unitarias. Siguiente, los indicadores, no lo he dicho, los antibióticos, los datos de antibióticos de consumos que se nos solicitaron fueron los consumidos durante el año 2014 y los indicadores que se proporcionaron fueron las DDDs, 100 admisiones o DD 100 altas, y España adicionó las DDDs 100 estancias, que es uno de los indicadores más utilizados en las últimas publicaciones, ¿vale?
Y finalmente, aunque también se podían haber estratificado por servicios médicos, quirúrgicos y críticos, debido a la falta de tiempo y que nos pilló a todos en pleno verano para reportar los datos, decidimos mandarlos de manera global. Vale. Además, se nos adicionó un cuestionario del hospital en el que se nos preguntaban las características del hospital, de las plantas, de quién sacaba los consumos, cuánto tiempo invertía y sobre todo de 14 indicadores de calidad, que son los indicadores TAFTAR. Para aquellos que no los conozcáis, os lo dejo en la siguiente diapositiva. Más que nada es para ver el grado de implantación que tenían los hospitales participantes en PROA, ¿vale? La metodología utilizada se basó en el sistema ATC-DDDs, que son las dosis diarias definidas, que es la dosis media habitual de mantenimiento de dosis de un fármaco y en su principal indicación, ¿vale? Los indicadores bueno, estas son las dos fórmulas que se utilizaron, que, bueno, supongo que realmente los datos transformados, nosotros mandamos los consumos y desde la agencia transformaron ellos los datos. Son estas dos fórmulas, para aquellos que no los conozcáis. El consumo con asterisco, es el consumo del hospital. Es decir, si tú reportas un año, tienes que poner las estancias anuales y el consumo en gramos o en millones de unidades internacionales, en función del fármaco del que estemos hablando, de ese año. La agencia nos mandó un Excel terrible, la verdad. Sé que os costó mucho hacerlo, pero era interminable. Ahí, como podéis ver, llevamos 25 líneas y no pasábamos de la moxicilina, con lo cual os imagináis hasta dónde llegaba. Y teníamos que ir rellenando pues, el número de unidades que habíamos consumido en ese año de cada uno de ellos, y ellos hicieron la transformación. Y estos fueron los resultados obtenidos. Quiero decir, están los datos de admisiones, estancias y los indicadores. Como podéis ver, España se mueve entre una horquilla entre 95 DDDs 100 estancias hasta 68 DDDs, con una media de 78 DDDs 100 estancias a nivel de global de los 8. ¿Vale? Como os decía, hay un hospital de nivel 1, 2 hospitales de nivel 2 y 5 hospitales de nivel 3. Los he capado por privacidad por mis compañeros, porque tampoco era el objetivo de la sesión, ¿vale? A nivel de familia de los antibióticos, los desglosé para ver qué era lo que más, lo que más se había consumido. Como podéis ver, con diferencia, los betalactámicos están por orden, betalactámicos, los otros antibacterianos betalactámicos, que son cefalosporinas y carbapenems, seguidos de quinolonas y finalmente seguidos de los llamados otros, ¿vale? Esta es la misma gráfica, pero a nivel visual, para que la podáis ver. Y fue un trabajo que intenté realizar para ver si entre los diferentes hospitales había diferencias de consumos de los diferentes grupos, de las diferentes familias terapéuticas. Es cierto que, son datos, pensad que somos 8 hospitales y que, por ejemplo, en el nivel 1 solo había un hospital, con lo cual, aunque puede darnos un poco a pensar, tampoco se pueden extraer grandes conclusiones, ¿vale? Podemos ver como, por ejemplo, los betalactámicos parece ser que son más utilizados en los hospitales del nivel 3, otros betalactámicos o macrólidos y licosamidas son más utilizados en el nivel 1, las quinolonas también hay diferencia entre el nivel del hospital utilizado. Y os lo dejaba a manera de conocimiento por si alguno de vosotros pretende realizar su nivel y pretende compararse con la media de estos 8 hospitales, que pueda hacerlo, ¿vale? He hecho gráficas, voy a ir muy rápido porque vamos cortitos de tiempo. Están aquí, estarán disponibles las diapositivas, con lo cual las podréis consultar. A nivel de cada grupo he ido por fármaco para ver cuál era el fármaco que más se movía. Como podéis ver, amoxiclabulan y copipertazo son los que más se mueven a nivel del grupo C, de betalactámicos. Y es curioso ver la diferencia del uso de carbapenems entre los hospitales más pequeños, más pequeños porque tienen menos complicación en plantas, de los hospitales más grandes, con unas DDDs de cerca de 12 o 13 en el nivel 1 y con respecto a 6 en el nivel 3. Como veis, es casi el doble el uso de carbapenems en los hospitales más pequeños. No significa que su uso sea inadecuado, pero da que pensar también.
Están los siguientes grupos, también os he marcado las diferencias entre ellos, más significativas, que tampoco vamos a entrar, ¿vale? Y llegados a este punto, es cierto que me hubiera gustado presentaros los datos de los otros hospitales, de los otros países de Europa. Hasta la semana pasada hemos estado esperando los datos y hemos escrito como 3 veces a Europa para que, a la ECDC para que nos mandara si tenían ya el resumen de todos los otros países para poder compararnos. Es como, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? Sabemos nuestros datos, pero no sabemos cómo están el resto. No han llegado los datos, parece ser que aún no tienen el resumen hecho, con lo cual siento deciros que no he podido compararnos con el resto de hospitales. Y llegados a este punto, como veréis, nos queda un largo camino en cuanto a la unificación de los indicadores de consumos de antibióticos y que lanzando una esperanza hacia la SEF y hacia el grupo AFINF, siempre ha sido una espinita que ha tenido ahí el grupo. Tuvo un programa que ha sido un programa que llevó en marcha desde el 2001, que se hizo con muchas ganas, pero se ha ido quedando obsoleto y veréis que a medida que han ido pasando los años, el número de participantes bajó en gran medida porque era bastante engorroso utilizar el programa y porque, como hemos visto, había comunidades que ya se habían implantado su propio programa y les era mucho más útil tener que estar reportando datos en dos lados y encima manualmente, pues era bastante dificultoso. Os avecino que en pocos meses tendremos ya disponibles la nueva aplicación informática de consumos de antibióticos. Va a ser mucho más moderna, va a ser mucho más fácil porque se va a mandar un archivo a todos aquellos que quieran participar y que se inscriban, se van a tener que clasificar en función del nivel de hospital. Se les va a mandar un archivo y este archivo se va a cargar, va a transformar las DDDs y va a hacer que tú mismo puedas llevar tu seguimiento a lo largo de los años, de los meses o en función de tú cómo quieras ir poniendo tus consumos. Y eso también va a hacer que te puedas comparar con otros centros y con otros centros de tu mismo nivel o de diferentes niveles, que tampoco tendría mucho sentido, pero bueno. Quiero decir que va a ser como más interactiva y sobre todo mucho más fácil de poner esos datos. Esta es la gráfica que os decía, que se inició en el 2001 este proyecto y, como veis, hubo un punto muy álgido en el 2005 y desde entonces ha disminuido hasta el 2015, en la que solo han participado 3, porque estamos en la versión antigua. En unos meses se va a abrir ya por fin, estamos perfilando los últimos errores que están dando a nivel informático y va a surgir ya para que os animéis. Desde aquí os lanzo que os animéis todos porque creo que los datos, como siempre, no van a ser públicos, no sabes saber que el hospital de fulanito tiene estos datos ni menganito tiene los otros. Te vas a poder y vas a ver si estás en la media, si estás por encima, si estás por debajo y qué medidas podemos llevar cada uno de nosotros, ¿no? Esto también va a dar respuesta, como muy bien han dicho los compañeros anteriores, al punto 1 del PRAN, quiero decir, de vigilancia de consumo, que es básicamente al punto 1.1, que es la monitorización de consumo de antibióticos. Y nada, ya como conclusiones, la última diapositiva. El pilotaje lo hemos hecho, no sabemos en qué punto nos encontramos, pero creo que es una buena iniciativa de cara a Europa para intentar estandarizar los datos de consumos de todos los países, para explotar y hacer un seguimiento de los datos propios del propio país y, sobre todo, para podernos comparar. Y que nada, como siempre, necesitamos una amplia colaboración de las administraciones, de las sociedades y de los servicios de farmacia en este punto de consumos, para que sea necesario que los datos sean representativos tanto a nivel estatal para todos los hospitales españoles. Y muchas gracias. Bien, gracias.